Donald Trump retrocedió, después de lanzar amenazas, de endurecer el discurso y de convertir el petróleo en un instrumento de presión contra Cuba. Terminó diciendo que no le molestaba que otros países enviaran crudo a la isla, y ahí comenzó el verdadero terremoto político. ¿Por qué ese cambio no se explicó solo por la llegada de un buque ruso? Se explicó también por la presión narrativa que ya se estaba construyendo desde otro frente. Claudia Sheinbaum había fijado una postura clara, constante y políticamente delicada frente al tema cubano. Sheinbaum no apareció en esta historia como una figura ornamental, ni como una observadora pasiva. Entró marcando una línea. Cuba necesitaba apoyo. La ayuda humanitaria no debía quedar atrapada por decisiones de castigo geopolítico, y México tenía una relación con la isla que no podía suspenderse por conveniencia de Washington. Dicho así, parecía una postura humanitaria, pero en realidad era algo más profundo. Era una decisión política con cálculo regional, porque cuando Sheinbaum separó la ayuda humanitaria de los acuerdos comerciales, no solo estaba ordenando el discurso, estaba blindando su posición. Con esa fórmula, evitaba presentarse como una dirigente ideológica encerrada en una consigna automática. En cambio, se mostraba como una presidenta que distingue entre asistencia al pueblo, intereses de Estado y relaciones bilaterales de largo plazo. Esa precisión le dio margen y también le dio fuerza. Ahí está el núcleo del conflicto. No se trataba únicamente de si Cuba recibiría petróleo. Se trataba de quién tenía derecho a decidirlo. Trump intentaba conservar la imagen del hombre que aprieta, castiga y luego concede permiso. Sheinbaum, en cambio, empujaba otro mensaje. México no necesita validar su política exterior a partir del miedo ni de la subordinación. Y ese mensaje, por sí solo, ya alteraba el tablero. Por eso el retroceso de Trump fue tan significativo. No porque haya cedido por convicción, sino porque sostener el castigo comenzaba a tener un costo político, moral y regional cada vez más visible. Sheinbaum no provocó sola ese giro, pero sí ayudó a enmarcarlo, y cuando una dirigente logra cambiar el marco del debate, también cambia la correlación de fuerzas. Lo que parecía un episodio diplomático comenzaba a perfilarse como una disputa por liderazgo. Para entender por qué Claudia Sheinbaum decidió intervenir en este tema, hay que observar el contexto de poder en el que se estaba moviendo. No era una discusión aislada sobre Cuba, era una coyuntura donde Estados Unidos intentaba reafirmar su capacidad de presión en la región, mientras otros actores como Rusia demostraban que ese control ya no era absoluto. En medio de ese reacomodo, Sheinbaum eligió no quedarse al margen. Desde el inicio, su discurso no fue improvisado. México ya había enviado ayuda humanitaria a Cuba, alimentos, suministros básicos y apoyo logístico. Pero Sheinbaum fue más allá al recalcar algo clave: esa ayuda no era un gesto excepcional, sino parte de una relación histórica y de acuerdos vigentes desde hace décadas. Esa afirmación tenía un peso estratégico, porque convertía la decisión en algo institucional, no en una reacción coyuntural. Y ahí aparece el primer movimiento político importante. Al insistir en que hay una diferencia entre ayuda humanitaria y acuerdos comerciales, Sheinbaum construyó una narrativa doble. Por un lado, respondía a la urgencia social del pueblo cubano. Por otro, defendía el derecho de México a mantener intercambios económicos sin aceptar presiones externas. Esa separación no es menor. Es una herramienta política que permite actuar sin quedar atrapada en el discurso ideológico. Mientras tanto, del otro lado del tablero, la administración de Trump mantenía una postura ambigua. Amenazaba, endurecía el tono, pero también enviaba señales contradictorias. Primero buscó frenar el flujo de petróleo hacia Cuba. Luego, ante la llegada del buque ruso, bajó el nivel de confrontación. Ese vaivén no fue casual. Fue el resultado de un cálculo. Confrontar directamente a Rusia implicaba un riesgo mayor que presionar a Cuba. Aquí es donde el papel de otros actores entra en juego. Figuras como Marco Rubio empujaban una línea dura contra la isla.
intentando mantener la presión como una forma de control político regional, pero esa estrategia comenzaba a mostrar fisuras, porque castigar a Cuba no solo afectaba al gobierno, sino a la población. Y esa realidad empezó a ser utilizada como argumento por líderes como Sheinbaum. Pero la historia no se detiene ahí. En paralelo, México enfrentaba sus propios desafíos internos, crisis de desapariciones, presión social y disputas narrativas dentro del país. Y aún así, Sheinbaum decidió proyectar una imagen de liderazgo exterior firme. Eso no es casual. Es parte de una estrategia más amplia, consolidar legitimidad no solo dentro de México, sino también en el escenario internacional. Cada declaración, cada matiz en su discurso, tenía un propósito: no confrontar directamente a Estados Unidos, pero tampoco alinearse, no romper relaciones, pero sí marcar límites. Esa es una línea difícil de sostener, porque cualquier paso en falso puede interpretarse como debilidad o como provocación. Y justo en ese equilibrio es donde comienza a gestarse el siguiente nivel del conflicto. Porque cuando una líder empieza a moverse con autonomía en un tablero dominado históricamente por otro poder, inevitablemente genera reacción, y esa reacción no tardaría en aparecer. La tensión finalmente estalló cuando el tema dejó de ser técnico y se convirtió en un choque de narrativas. Ya no se trataba solo de petróleo, ni de barcos, ni de acuerdos comerciales. Se trataba de quién imponía la lectura dominante sobre lo que estaba ocurriendo. Y en ese punto, Claudia Sheinbaum ya no estaba jugando en segundo plano. Estaba en el centro de la disputa. Por un lado, la narrativa impulsada desde sectores alineados con Washington intentaba sostener que Cuba debía ser presionada, que su gobierno era el problema y que cualquier alivio solo prolongaría ese sistema. Por el otro, Sheinbaum empujaba una línea distinta. Castigar al gobierno no podía significar castigar a toda una población. Esa diferencia no era retórica, era una grieta política. El momento clave llegó cuando Trump, después de semanas de endurecimiento, declaró que no tenía problema con que otros países enviaran petróleo a Cuba. Ese giro fue interpretado por muchos como una señal de debilidad, pero en realidad fue una maniobra para reducir costos. Porque la llegada del buque ruso no solo rompía el aislamiento, sino que evidenciaba que Estados Unidos no tenía control total sobre la situación. Y ahí es donde el posicionamiento previo de Sheinbaum empezó a pesar más de lo esperado. Mientras otros actores reaccionaban, ella ya había establecido un marco de ayuda humanitaria legítima, acuerdos comerciales independientes y rechazo a la subordinación. Eso le permitió interpretar el cambio de Trump no como una concesión, sino como una confirmación indirecta de que la presión no estaba funcionando como se esperaba. Pero el conflicto no se limitó al plano internacional. Dentro de México, también se activaron tensiones. Voces opositoras intentaron desacreditar esa postura, cuestionando las prioridades del gobierno y señalando incoherencias. Casos mediáticos, como el de Ceci Flores, comenzaron a ser utilizados para construir una narrativa paralela mientras el gobierno miraba hacia afuera. Supuestamente descuidaba problemas internos. Ese movimiento no fue casual. Era un intento de reequilibrar el debate. Si Sheinbaum ganaba terreno en el escenario internacional, sus críticos necesitaban debilitarla en el frente interno. Y ahí se abrió otro frente de conflicto: la disputa por la legitimidad. Sin embargo, la respuesta de Sheinbaum fue mantener el enfoque, no entrar en confrontaciones directas, no desviar el eje principal y seguir insistiendo en la misma línea: México actúa bajo sus propios criterios. Esa consistencia es clave en política, porque en medio del ruido, quien mantiene una narrativa coherente termina acumulando ventaja. Epsilon así. Lo que comenzó como una discusión sobre un barco petrolero terminó convirtiéndose en una batalla más amplia por el control del relato. Pero cuando las narrativas chocan, siempre aparece una pregunta inevitable: ¿qué estrategia hay detrás de cada movimiento para entender realmente lo que está haciendo Claudia Sheinbaum?
Hay que dejar de mirar solo las declaraciones y empezar a leer la arquitectura de su estrategia, porque lo que parece una postura reactiva frente a Cuba es, en realidad, parte de un diseño más amplio: reposicionar a México como un actor con margen propio en un entorno donde históricamente ha operado bajo la sombra de Estados Unidos. El primer elemento de esa estrategia es el lenguaje. Sheinbaum evita cuidadosamente caer en una confrontación directa. No acusa abiertamente a Washington. No responde con agresividad, pero tampoco valida sus decisiones. En lugar de eso, utiliza conceptos como ayuda humanitaria, acuerdos históricos y relaciones bilaterales. Ese vocabulario no es neutral. Es una forma de desplazar el debate hacia un terreno donde México puede actuar sin pedir permiso. El segundo elemento es la separación de planos. Sheinbaum insiste en dividir tres dimensiones: lo humanitario, lo comercial y lo político. ¿Por qué es importante? Porque esa división le permite operar en cada nivel sin que uno contamine al otro. Puede enviar ayuda sin que eso sea interpretado como respaldo ideológico. Puede mantener acuerdos comerciales sin que eso sea visto como desafío directo. Y puede sostener una posición política sin quedar atrapada en una narrativa extrema. Aquí aparece el verdadero cálculo. Sheinbaum no está buscando una confrontación frontal con Estados Unidos. Está buscando ampliar el espacio de autonomía sin provocar una reacción inmediata. Es una estrategia de avance gradual, paso a paso, declaración a declaración, sin romper, pero sin ceder. El tercer elemento es el timing. Su postura sobre Cuba no surge después del movimiento de Trump, surge antes. Eso es clave, porque le permite no parecer reactiva, sino anticipatoria. Cuando Trump retrocede y dice que no le importa el envío de petróleo, Sheinbaum ya tiene una posición consolidada. Y en política, quien llega antes al marco del debate condiciona cómo se interpretan los hechos. Pero hay algo más profundo todavía. Esta estrategia también tiene un componente interno. Cada vez que Sheinbaum afirma que México no debe depender de decisiones externas, está hablando hacia dentro del país. Está reforzando una idea de soberanía que conecta con una base política amplia. Y eso le da legitimidad para sostener su posición incluso frente a críticas. Sin embargo, este tipo de movimientos nunca ocurre en el vacío. Toda estrategia genera reacción. Y en este caso, las señales ya estaban ahí. Presión mediática, ataques indirectos y una narrativa que intentaba desacreditar sus decisiones. Porque cuando un actor empieza a moverse con autonomía, inevitablemente incomoda a quienes estaban acostumbrados a definir las reglas. La pregunta entonces ya no es qué está haciendo Sheinbaum, sino hasta dónde está dispuesta a llevar esa estrategia. Porque cada paso que da no solo redefine la relación con Cuba, sino también el equilibrio de poder en toda la región. Y cuando ese equilibrio empieza a cambiar, las consecuencias dejan de ser teóricas, se vuelven reales. Las consecuencias comenzaron a hacerse visibles más rápido de lo que muchos esperaban. Porque cuando una estrategia como la de Claudia Sheinbaum empieza a consolidarse, no solo cambia el discurso, cambia el comportamiento de los actores alrededor. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La aparente flexibilidad de Trump frente al envío de petróleo a Cuba no fue un gesto aislado. Fue una señal de ajuste ante un escenario que ya no controlaba completamente. Pero ese ajuste tiene implicaciones. Primero, expone una debilidad. Estados Unidos ya no puede imponer su voluntad sin enfrentar costos políticos o contradicciones evidentes. Segundo, abre espacio para que otros países, no solo México, reconsideren su margen de acción. Y tercero, coloca a Sheinbaum en una posición incómoda pero poderosa, la de una líder que, sin confrontar abiertamente, está empujando límites. Ahora bien, ese tipo de posicionamiento también tiene riesgos, porque mientras en el plano internacional gana terreno, en el plano interno la presión aumenta. Las críticas no desaparecen. Al contrario, se reorganizan. Casos mediáticos,
Narrativas de crisis internas y ataques a la credibilidad del gobierno empiezan a intensificarse, no como eventos aislados, sino como parte de una disputa más amplia por el control de la percepción pública. Ahí es donde el caso de las desapariciones y figuras como Ceci Flores se vuelven relevantes, no necesariamente por su contenido en sí, sino por su uso político. Cada cuestionamiento, cada denuncia, cada polémica se inserta en una lógica: equilibrar la imagen de un gobierno que intenta proyectar fortaleza hacia afuera, debilitándolo hacia adentro. Es un juego de contrapesos narrativos. Pero Sheinbaum responde con una línea consistente: reconocer los problemas, mostrar acciones institucionales y evitar que esos temas desplacen el eje central de su estrategia. No niega la crisis, no la ignora, pero tampoco permite que se convierta en el único marco desde el cual se evalúa su gobierno. Esa capacidad de contener el daño es clave en momentos de presión. Mientras tanto, el escenario internacional sigue evolucionando. Rusia demuestra que puede intervenir sin pedir autorización. Estados Unidos recalibra su postura. Y México, bajo la conducción de Sheinbaum, intenta consolidarse como un actor que no reacciona automáticamente, sino que decide. Esa diferencia, aunque sutil, cambia la percepción. Y aquí aparece una pregunta crítica. ¿Qué pasa si esta línea se mantiene en el tiempo? Porque una cosa es sostener una postura en un momento puntual, otra muy distinta es convertirla en política de Estado. Si Sheinbaum logra hacerlo, México podría redefinir su papel en la región. Pero si falla, el costo también puede ser alto. Por eso, lo que estamos viendo no es el final de una historia, sino el inicio de una etapa más compleja. Una etapa donde cada decisión tendrá efectos acumulativos, donde cada movimiento será observado, interpretado y, sobre todo, respondido. Y cuando las respuestas empiezan a escalar, el desenlace nunca es neutral. Al final, lo que comenzó como una discusión sobre un barco petrolero terminó revelando algo mucho más profundo, una disputa silenciosa por el control del espacio político en la región. Y en ese escenario, Claudia Sheinbaum no actuó como una figura secundaria. Actuó como una líder que entiende que el poder no siempre se ejerce confrontando, sino reconfigurando los límites de lo posible. Trump retrocedió, pero no perdió el impulso de presión. Rusia avanzó, pero no definió completamente el tablero. Y en medio de esas dos fuerzas, Sheinbaum eligió una tercera vía: ni sumisión, ni choque directo. Una estrategia más compleja, más lenta, pero potencialmente más duradera. Porque no busca ganar una batalla puntual, sino cambiar las reglas del juego. Ese es el verdadero punto de inflexión. Cuando un país como México deja de reaccionar automáticamente y empieza a actuar con criterio propio, el equilibrio se altera, y cuando ese equilibrio se altera, todos los actores tienen que recalcular. Algunos lo harán en silencio, otros lo harán con presión abierta, pero ninguno podrá ignorarlo. Sin embargo, aquí es donde la historia se vuelve más tensa, porque cada avance en autonomía también abre un frente de vulnerabilidad. La presión interna no desaparecerá. Las narrativas en contra seguirán apareciendo. Y los errores, si ocurren, serán amplificados. La pregunta ya no es si habrá reacción, sino cuándo y con qué intensidad. Y ahí es donde se define el verdadero liderazgo. No en el momento del discurso, sino en la capacidad de sostener la línea cuando el costo aumenta. Sheinbaum ha marcado una dirección, ha mostrado una forma de moverse en un entorno complejo. Pero lo que viene después será más exigente, porque una vez que se desafían los límites, ya no hay regreso sencillo. Si este tipo de análisis te ayuda a entender lo que realmente está ocurriendo detrás de los titulares, vale la pena seguir observando cada movimiento con atención, porque lo que hoy parece un episodio aislado, mañana puede convertirse en un cambio estructural. Y en política, los cambios estructurales nunca anuncian su llegada. Simplement au courant.